Muy bien, hoy hablaremos un tema muy importante acerca de la adoración. Las avenidas del alma 1.0, porque mañana vamos a ver el 2.0, ¿verdad? Como de película, ¿no? Las avenidas del alma. ¿Qué tan importantes son las avenidas del alma que la hermana White hizo un texto especialmente acerca de ello? Como ustedes saben, las avenidas del alma tienen que ver con la vista, con lo que escuchamos, con lo que tocamos, con lo que hacemos, con lo que pensamos. Tiene que ver las avenidas del alma. Sin embargo, hoy en día hemos visto lo que habla acerca del internet, la música, las novelas, el cine, la televisión. Hay otro tipo también de cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado también, y me refiero a la literatura. ¿Qué tipo de cosas leemos? Hace yo como 3-4 sábados me encontraba yo sentado en la iglesia de Silman, en la banca de enfrente. Resulta ser, como estaba cerca de las bancas, yo de repente miré hacia atrás. Cuando miré atrás vi a dos jovencitas ahí leyendo algo. Yo miré que estaban agachados en su cabeza. Yo me pregunté, imagino que están leyendo la Biblia, dije yo. Pero me resultó algo extraño, porque en realidad no era un libro negro. Era un libro color rosa, me acuerdo muy bien, con letras muy grandes. Y la muchacha estaba tan concentrada en lo que estaba leyendo, que yo decía, wow, qué tan interesante será lo que está leyendo. Así que volteé, y cuando volteé, hermanos, estaba leyendo una novela. ¿De qué? No sé, en día sábado. No estaba diciendo que sea pecado, pero hermanos, o sea, ¿hasta qué punto están llegando los jóvenes que en lugar de leer la palabra de Dios prefieren leer ¿qué? Cosas novelas que no son de ningún provecho? Esa muchacha prefería leer novelas dentro de la iglesia a que andar escuchando la palabra de Dios. Es interesante, ¿no? Hasta qué momento han llegado muchos jóvenes hoy en día. Yo cuando lo vi, yo dije, wow, es increíble, ¿hasta qué punto hemos llegado? Bueno, espero que no sea el caso aquí, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, hay un tipo de libros que yo les quiero mencionar, y fíjense que estuve viendo en internet, y uno de los libros más vendidos de todo el mundo, en primer lugar, ¿saben en cuál se encuentra? La Biblia. En segundo lugar, se encuentra este libro. Bueno, tercero o cuarto, no me acuerdo muy bien, pero se encuentra en uno de los primeros 5, y es este. ¿Ok? ¿Sí lo han visto alguna vez, Harry Potter? ¿Ok? Yo tenía un amigo mío que se leyó todas las series de Harry Potter. Le digo, ¿cómo es que puedes leer eso? Y estaba estudiando teología también, imagínense. Bueno, pero no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque luego va a reclamar después a mí. Estaba leyendo con respecto a Harry Potter, hermanos. ¿Qué tipo de literatura están leyendo los jóvenes hoy en día? ¿Qué tipo de cosas estamos inculcando a nuestros jóvenes también hoy en día? Que prefieren leer cosas que no nos benefician, como en el caso de Harry Potter, que habla acerca de magia, espiritismo y muchas cosas más. Yo sí los vi, una vez vi una película, pero en realidad no le encontré gracia de magia y todo eso, pero no encontré nada de gracia. Muchos jóvenes hoy en día creen en la magia, y hasta ustedes miran a los niños que decían palabras de magia con tal de que voy a convertir a mi maestra en rana, decían. Una palabra que ellos decían, no sé qué tipo de palabras tiene ahí de hecho. Y es curioso que normalmente los jóvenes queremos imitar a personajes, queremos imitar a personas, queremos imitar a muchas personas. ¿Por qué no imitamos a Jesús, jóvenes, amigos? ¿Por qué no imitamos a Jesús? ¿Por qué preferimos imitar a Superman? ¿Por qué preferimos imitar a Iron Man? ¿Por qué preferimos imitar a Batman y no al Señor Jesucristo, que fue el héroe de todo cada uno de nosotros? Es el héroe que más se le puede ser, es el mejor héroe que podemos ser. Yo me acuerdo cuando estaba joven también, yo me acuerdo que a mi papá le gustaba mucho jugar fútbol. Yo tenía como 5 años. Yo me acuerdo que llegué una vez ahí al closet y vi los tachos de mi papá, es decir, los zapatos de fútbol. ¿Tachos se dicen aquí o cómo se dice? Tachos, zapatos de fútbol, ¿sí saben cuál es, verdad? Ah, ok. Bueno, y me da risa, bueno, no es que me da risa, me dio risa después, pero ahí cuando lo hice, no. Resulta ser que yo agarré los zapatos de mi papá y me los puse. Y fui hasta la escuela con esos tachos. Y todos empezaron a reír de mí, pero a mí no me importaba. Hermanos, tenían como que si fueran de payaso, de payaso. Sí, iba yo contento con esos zapatos de fútbol. ¿Por qué lo hice? Porque quería imitar a mi papá. Él era mi máximo ejemplo. Él era el que yo decía, yo quiero ser un día, quiero ser como él, ¿verdad? Si imitamos muchas cosas. Sin embargo, el apóstol Pedro habla algo acerca de la imitación, acerca de lo que nosotros debemos imitar, algo que debe ir mucho más allá.
La carta de Pedro es una carta pastoral. De hecho, la carta de Pedro va dirigida, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Es decir, en ese momento cuando Pedro estaba escribiendo la carta, todos los cristianos estaban siendo perseguidos por Nerón. ¿Se acuerdan de ese famoso poema de Marciano? Sí. Bueno, en ese tiempo también fue que, bueno, no el poema, no sé, pero me imagino que se inspiró ahí. En ese tiempo Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, por eso dice a los expatriados de la dispersión, es decir, la iglesia estaba siendo severamente perseguida. Y el Pablo, cuando escribió esta carta, su objetivo era animar a la iglesia, mostrarles quién era Jesús y ayudarlos a que tuvieran la firme esperanza en Cristo Jesús. Imagínense que nosotros fuéramos perseguidos ahora, ¿cómo nos sentiríamos? Nos gustaría que hubieran cartas de ánimo, nos gustaría que dijeran palabras de bondad hacia nosotros. Sin embargo, la reflexión se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sabes qué significa la palabra ceñir? ¿Saben ustedes en qué contexto se utiliza en el Medio Oriente? Bueno, resulta ser que ceñir significaba levantarlas. Ya ven que como las vestiduras en el Medio Oriente son como una especie así de túnica, ¿verdad? Así todo. Así que ceñir significaba levantar eso y acomodarlo, porque significaba acción, de que tú ibas a caminar a un lado, significaba ceñirte. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No está diciendo de manera literal, es decir, con la ropa. Está refiriendo a qué? Al pensamiento. Pablo exhorta a la iglesia a que nosotros podamos tener un entendimiento activo, un entendimiento que nos demos cuenta de las cosas, como jóvenes también. Satanás trata de trampar de varias maneras, y lo hace con la literatura también, con las novelas que nosotros leemos también. Pero ¿por qué no leer más la palabra de Dios, que nos puede edificar mucho más allá? Sigue diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. La palabra sobrios en el griego es nefo. Nefo en el contexto quiere decir para las personas que son personas que no toman bebidas alcohólicas. A eso se refiere en la palabra nefo, personas que no toman bebidas alcohólicas. Cuando una persona toma bebidas alcohólicas, ¿cómo está? ¿Cómo está esa persona? Desorientada, no sabe a dónde va, y es muy difícil que lleve un rumbo, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. Dice el apóstol Pedro, dice: sed sobrio, es decir, trata de tener un pensamiento equilibrado, tanto intelectual, espiritual y emocional. Pedro está invitando a eso. Sigue diciendo: y esperad por completo en la gracia, charis. La palabra gracia en griego es charis, que quiere decir bendición. Todas las bendiciones que Dios te puede dar a tu vida, todas las misericordias que Dios puede dar en tu vida, pero si tú deseas de alguna manera aceptarlo. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14: como hijos, ¿qué? Obedientes. Aquí es algo interesante. Pedro, no sé por qué dice, me confundo mucho. Pedro menciona a hijos obedientes, no está diciendo hijos desobedientes, hace énfasis en ¿qué? En la obediencia. Nosotros como hijos suyos debemos ser obedientes ante el Padre. Cualquier mandato que Él nos diga, nosotros tenemos que ser obedientes ante Él. Sigue diciendo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Aquí la palabra ignorancia se refiere a que nosotros no entendíamos nada. Gente que vive bajo el egoísmo, bajo la mundanalidad, y que de alguna manera no quiere cambiar. Estando como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en la ignorancia. Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿cuántos de ustedes han sido de la iglesia desde el nacimiento? Que levanten la mano. ¿Desde el nacimiento? Ok, 1, 2, 3, 4. Bueno, para aquellas personas que no han sido desde el nacimiento, ¿cómo era su vida antes? Y hacían lo que querían, no venían el sábado a la iglesia,
algunos hasta tomaban también, algunos hasta le golpeaban a la mujer, otros tal vez inclusive se llevaban mal con la esposa. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Y según nosotros teníamos entendimiento en qué, en la ignorancia, es decir, no sabíamos qué luz había más allá. Sin embargo, dice que seamos hijos obedientes para que no estemos en la misma ignorancia que Pedro menciona aquí. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó, ¿es qué? Es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de qué? De vivir. La palabra griega aquí, en manera de vivir, se refiere, permítame aquí, anástrofe. ¿Qué quiere decir anástrofe? Quiere decir conducta. Es decir, tiene que ser tu manera de ser, no solamente en tu forma de pensar, sino en la forma en que tú actúas. ¿Cómo actúas tú con tu prójimo? ¿Cómo actúas tú con tu Dios? ¿Cómo actúas tú ante alguna situación también? ¿Cómo actúas? Anástrofe, tu conducta, tu forma de manifestar dentro de los hermanos. ¿Cómo actúas? Es decir, Dios pide que tú seas santo no solamente en tu forma de pensar, sino que también en tu forma de actuar. Y es cierto, no puedes tú actuar sin pensar antes. Tienes que pensarlo y luego actuar. Y sigue diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, apóstol Pedro hace una invitación muy atenta a cada uno de nosotros. Nos dice, mira, hijo, yo quiero que tú seas obediente y yo quiero que tú seas santo también. Pero la única manera de llegar a ser santificado es que es quitando esa manera de pensar que tenemos y esa manera de conducirnos también. La manera en que nosotros nos actuamos también ante las demás personas y ante la iglesia o ante cualquier situación, la forma en que nosotros actuamos. Tiene que ser un cambio completo dentro de nuestro corazón. Tiene que ser un cambio profundo. Efesios 4:22, ¿qué dice? Vamos a ir a Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a ir a Génesis 1:26, vamos a entender este versículo, por qué se refiere a ser el viejo hombre, por qué quitarnos el viejo hombre. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo fuimos creados, hermanos, al principio? Bueno, no nosotros, sino Adán y Eva. ¿Cómo fue creado? A imagen de Dios, a semejanza de Dios. Sin embargo, el pecado, debido al pecado, nosotros hemos tenido una naturaleza pecaminosa y nuestra tendencia es ¿hacia dónde? Hacia el mal. Por eso a veces es muy difícil para nosotros tratar de ser santificados, porque nuestra tendencia es hacia el mal. Es decir, preferimos escuchar música mundana que escuchar música cristiana. ¿Sí o no es más fácil? Es más fácil, ¿verdad? Yo no sé a quién le ha pasado. Es más fácil ver una película de acción que ver una película cristiana. ¿Sí o no? Es más fácil. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Así somos. Así nos gusta. Preferimos leer alguna novela que leer la Biblia. Es nuestra naturaleza, hermanos. Así somos. Sin embargo, el propósito divino al principio fue de que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Claro, ya con el tiempo ya se nos empezó a caer el cabello, ya no empezamos a mirar bien, algunos están más arrugados que otros, ¿verdad? Otros están más bravos que otros también, así bien siempre serios, ¿verdad? Pareciera. Sin embargo, nosotros todos fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios. Todos, cada uno de nosotros. Pero por el pecado, cuando entró,
a la tierra. Toda esa imagen, esa belleza, porque algunos estamos más feos que otros, ¿verdad? Algunos. Unos sí, pues les quedó un poquito ahí de belleza, ¿verdad? Pero todos somos bonitos. Pero por exactamente, el carácter, exactamente. Así es, hermano, bien dicho. Así que fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios, pero sin embargo Pablo hace la invitación. Como sabe que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, dice: dejad el viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Es lo que Efesios, Pablo está mencionando en Efesios 4:22. Al principio todo era bonito, todo era bello, pero con el tiempo las enfermedades, nuestra naturaleza empezó a cambiar poco a poco. Hablando de semejanza también, yo me acuerdo también que una vez, yo no me acuerdo de esa historia, mi mamá me lo contaba mucho. Yo estaba en la educación primaria, en tercer año de primaria. Un día, yo no sé si aquí lo hacen también, creo que invitan a sus papás o les preguntan a qué se dedican sus papás y qué te gustaría ser de grande. No sé si aquí en las escuelas lo hacen también. Y me dice mi mamá que yo le dije a la maestra algo. Pero cuando yo le dije eso, la maestra se asustó tanto que mandó a llamar a mi mamá. Ustedes dirán, bueno, ¿qué diría este muchacho, verdad? Así que me citaron a mi mamá el próximo día y le dijo: señora Dulce, porque se llama mi mamá, señora Dulce, ¿qué es lo que pasa con tu muchacho, con tu hijo? No entiendo por qué. Yo le pregunté que a qué se dedicaba su papá y qué te gustaría ser de grande, y mira lo que me acaba de decir. Y resulta ser que mi mamá me contó después, y resulta ser, yo no sabía, yo estaba niño, ni me acuerdo aún de eso, pero mi mamá me contaba mucho. Decía que yo le había dicho que yo quería ser con mi papá vendedor de pistolas. Así le había dicho. Yo en mi inocencia había visto que mi papá traficaba armas y no me había dado cuenta nunca. En el sentido de que él lo hacía, él vendía y compraba. Pero yo una vez vi un arma y yo dije, debe ser un juguete o algo por así. Y yo le dije a la maestra, a mí me gustaría ser vendedor de armas. Cuando escuchó eso, la maestra se estremeció y dijo: wow, ¿cómo este muchacho quiere vender pistolas? ¿Cómo es que somos nosotros? ¿Cómo es que imitamos también? ¿Cómo es nuestra semejanza que va degradando cada vez más? Y a veces nos mal enfocamos y en lugar de asemejarnos a Cristo Jesús, preferimos asemejarnos a modelos, a personajes de aquí del mundo. Sigamos viendo Efesios. Primera de Pedro, sigamos leyendo Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Paroikia quiere decir, significa residencia en una tierra extraña. Es decir, somos peregrinos en esta tierra y nosotros vamos de paso. Nosotros no estamos aquí para siempre, vamos de paso. En algún momento dado nosotros estaremos en el reino de los cielos por toda la eternidad, pero nosotros tenemos que conducirnos ¿con qué? Conducirnos, ¿se acuerdan qué significaba? Anástrofe, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Conducta, exactamente. Tu manera de conducirte, tu manera de tomar tus decisiones, tu manera de hacer las cosas. Muchos jóvenes hoy en día se pierden en el mundo porque no saben cómo tomar buenas decisiones, o si lo saben pero no lo quieren hacer. Hace rato he escuchado una historia de un hermano de la iglesia que le enseñó todo, los principios de la iglesia, todo, lo guió. Pero cumplió cierta edad y se salió de la iglesia y no está ahora. El padre ahora pide que él un día regrese como el hijo pródigo. Sin embargo, a veces como jóvenes tomamos malas decisiones por lo mismo, porque no estamos guiados, porque no somos santos, porque no le pedimos al Señor que nos haga diferente. Versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? Y es cierto, de vuestros padres. Lo que nuestros padres digan o hacen afecta a nuestros hijos. Bueno, a ustedes como padres, ¿verdad? Yo algún día voy a ser hijo, ¿verdad? A los padres, afecta a los hijos de alguna manera. Y es cierto, a veces tenemos ciertas tendencias. La forma que nos educaron nuestros padres, queremos educar a nuestros hijos, ¿verdad?
Yo me acuerdo que igual, por ejemplo, en el caso de mi papá, a mi papá le pegaban mucho, demasiado diría, le pegaban demasiado. Dice que a veces lo agarraban a chicotazos, a veces que hasta salía corriendo y creo que ni Usain Bolt lo alcanzaba a mi papá, creo yo, cuando querían regañar. Y mi papá también me trató de esa manera, a golpes también. Claro, él en su ignorancia y en su forma de hacer las cosas, él lo hizo así porque él era su forma de educar las cosas, pero no era la correcta, ¿verdad? A veces heredamos ciertas cosas de nuestros padres también. Tal vez el orgullo, a veces nuestros padres son muy orgullosos y a veces nosotros tenemos eso. A veces nuestros padres son muy chismosos y a veces también como que nos gusta el chisme también, ¿verdad? Heredamos cosas malas también. De Adán y Eva heredamos las cosas malas también igual. Y eso vino de generación en generación hasta nosotros, hermanos, hasta nosotros. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana aquí en griego es mataios, que quiere decir, significa inútil, algo que no sirve, algo que no representa nada. Mataios, eso significa. Es decir, nuestra forma de vida sin Dios, hermanos, es vana. Nuestra forma de vida sin Dios no tiene sentido. Nuestra forma de vida sin Dios no tiene propósito. Nuestra forma de vida sin Dios no tiene esperanza. Así de simple. Pero muchos jóvenes, muchos hermanos de la iglesia prefieren estar afuera del mundo a que estar con Dios, conectados con Él. Con Dios nuestra vida tiene propósito, nuestra vida tiene sentido, tenemos una razón de existir y tenemos una esperanza también. De hecho, las personas más felices son las personas que tienen esperanza. Son las personas más felices. Personas que tienen esperanza. Todos tenemos una esperanza de que en un futuro no muy lejano, Cristo va a venir por segunda vez a recoger a sus hijos que fueron fieles y que estuvieron pendientes y decirle: Señor, yo quiero ser tu hijo obediente, ¿verdad? Sigue diciendo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Efesios 4:18, ¿qué dice, hermanos? Vamos a leer Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento, ¿cómo? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando yo llegué la primera vez a la Universidad de Montemorelos, cada vez que tú llegas a la Universidad de Montemorelos como ministerial, te dan una escuela, una iglesia con la cual tú vas como pastor, como un ministerial, es decir, apoyar a la iglesia, predicar, visitar y etc. Llegamos esa vez y me acuerdo muy bien que fuimos a visitar a una familia que venía de San Luis Potosí. Me acuerdo muy bien de esa casa porque era una casa así como de láminas, chiquita. Tenía una cama y luego tenía un cuartito así chiquito y el baño, todo bien chiquito, tal vez como de ese tamaño, así vivía. Era gente muy pobre. Sin embargo, había un problema, bueno, no sé si grande o pequeño, pero había un problema ahí. Resulta ser que el esposo tomaba mucho, era alcohólico. Llegamos un día una vez y la hermana estuvo llorando con nosotros y dijo: sabes, mi esposo no me da dinero para mis hijos están sin comer, yo necesito medicinas para mis hijos y no tengo cómo comprar medicinas porque mi esposo está tirado en la calle, embriagado. A veces uno se pregunta cómo Dios puede cambiar los corazones de personas y cómo puede dar luz a esas personas. Sin embargo, me acuerdo ese día le dejamos un poco de dinero porque imagínense, sus niños no tenían leche y pues le dimos lo poco que teníamos, le dimos ahí con los hermanos ahí y los visitamos. Pero no estaba el Señor, el hermano Domingo, me acuerdo que se llama muy bien, el hermano Domingo. Así que fuimos una semana, lo encontramos al fin y hablamos con él. Él tenía el deseo sincero: sabe, pastor, sabe, hermano, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar mi corazón. En realidad lo anhelo. Yo ya no quiero seguir así. Estoy cansado de llegar a la casa y pelear con mi mujer.
Estoy cansado de llegar a la casa y que mis hijos me vean así, borracho. ¿Qué ejemplo le puedo dar a mis hijos?, decía. Pero para él era muy difícil porque era un alcohólico. Ustedes saben que un alcohólico a veces dejar la bebida alcohólica es muy difícil. Pero él tenía el deseo. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, fuimos a visitarlo, visitábamos. Y cada vez más él empezó a acercarse más con respecto a la Biblia, empezó a leerlo. Él antes no podía leer ni siquiera algo, no podía leer. Pero con la palabra de Dios él empezó a leer y a comprender mucho mejor. No solamente eso, sino que empezó a dejar el alcohol poco a poco. Sí, ya había llevado como 1 mes o 2 meses sin tomar alcohol, pero de repente llegamos un sábado a su casa y él había caído otra vez en el alcohol. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo no los quiero recibir aquí en mi casa porque mira cómo estoy. Me da pena, me da vergüenza. No nos importa. Queremos ir contigo y queremos orar contigo. Estuvimos ahí entre sí y no, y al fin lo convencimos, oramos con él. Pasaron otros 3 meses, llegó un pastor a dar unas conferencias. Y el hermano Mingo con su esposa y su familia fueron a esas conferencias. Hubieron muchos bautismos. Pasó una semana y la hermana Rosy, que era con la cual nos acompañaba para ir a la iglesia, para ir a la casa del hermano Mingo a darle estudios bíblicos, me llaman un viernes en la noche. Yo en ese momento era interno, estaba dentro de la universidad y estaba leyendo. De repente llega una llamada de la hermana Rosy y me habla, Eduardo, pastor, sí, dígame, ¿cómo ha estado? Bien. Mire, le quiero hacer una noticia muy buena, me dice ella. ¿Y cuál es la noticia? Dígame. ¿Sabe? El hermano Domingo se quiere bautizar. Yo me sorprendí. ¡Wow! ¡Qué alegría tan bonita! Yo hasta se me enchinó la piel porque había algo que esa persona que estaba ahí tirado en la calle, esa persona que no sabía ni siquiera leer, esa persona que ustedes decían, ¡wow! Es increíble cómo esa persona puede cambiar. Dios pudo cambiar a esa persona. No solamente se quiso bautizar él, sino que a la semana siguiente su esposo también tomó la decisión de bautizarse y entregar su vida a Cristo. Llegamos al tercer sábado, llegamos a un río grande, ahí en Montemorelos, y ahí los bautizaron. Cuando el hermano Domingo salió, lloró de alegría y de gozo de haber sabido de que él había hecho la mejor decisión de su vida y se había arrepentido de no haberlo hecho desde antes. Él había entregado su vida a Cristo. Ella no quería tener esa mente entenebrecida. Ella no quería tener ese corazón duro que a veces tenemos nosotros como cristianos, como adventistas. Él quiso cambiar su vida. Y él deseó ser un mejor padre para sus hijos y un mejor esposo para ellos. Hoy en día ellos siguen asistiendo a la iglesia. Hoy en día ellos siguen practicando la fe. Ya no he sabido nada de ellos, pero sé que tomaron la mejor decisión de su vida. Me acuerdo muy bien de ellos y quería contarles esta historia con respecto a lo que habla aquí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, ¿se acuerdan ayer de lo que hablamos? Que a veces tenemos un corazón como de piedra. Esperemos que nuestro corazón no sea tan duro y sea diferente a los demás. Si vemos que hay una semana de oración, venid a escuchar la palabra de Dios. No importa si hay mucho trabajo, no importa si venimos cansados, vengamos, aunque sea que ya se estén durmiendo dentro de la iglesia, no importa, vengamos a escuchar la palabra de Dios. No importa, vengamos con ese espíritu. Si hay momentos para apoyar, hagámoslo también. Si hay momento de visitar, hagámoslo también. Si hay momento de hacer un cambio en nuestra vida, es hora de hacer un cambio en nuestra vida. Y el día sábado vamos a ver cuál es la diferencia entre un cristiano culturizado, un cristiano que nada más viene por ser cristiano, y un cristiano verdadero. ¿Cuáles son las diferencias? Y vamos a hacer algo muy interesante, pero ya saben. Hermanos, ¿cuál es la invitación que Cristo hace en nuestro corazón? Vayamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28 claramente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son aquellas personas que aman a Dios? Los que cumplen el propósito de Dios. Aquellas personas que dicen, Señor, yo te amo. No solamente decir te amo, no solamente decir, Señor, yo en tu nombre saqué demonios, yo en tu nombre traje el diezmo, yo en tu nombre hice muchas cosas. No, hermanos, tienes que amar a Dios y cumplir el propósito de Él.
en la vida de cada uno de nosotros. A los que aman a Dios. Venimos con un propósito, no venimos aquí por la casualidad. ¿O cuántos creen que venimos por la casualidad? No, hermanos. Cada uno de nosotros venimos con un propósito importante. Y es cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué significa cumplir la voluntad de Dios? Compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu vida? ¿Quieres que el Señor te bendiga en tu vida? ¿Quieres que sacar buenas calificaciones? ¿Quieres tener un buen trabajo? ¿Quieres que tu familia sea próspera? ¿Quieres tener una familia bendecida? ¿Quieres tener que toda tu familia esté dentro de la iglesia? Ama a Dios. Algo tan difícil, ¿no? ¿No, verdad? Amar a Dios. Algo tan sencillo. Amarlo simplemente a Él. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Cuando nosotros logremos amar a Dios más que cualquier música, más que cualquier actor de película, más que cualquier actor de telenovela, más que cualquier ídolo de fútbol, más que cualquier equipo, más que cualquier otra cosa, lograremos entender nuestro propósito y lograremos saber también la manera en que nosotros, Cristo más bien dicho, nos puede guiar en nuestra vida. De esta manera lo vamos a poder ver, hermanos. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿por qué a veces sufrimos? No es que Dios no lo permita, o sea, aunque uno sea fiel no va a sufrir, pero ¿por qué a veces vemos las cosas tan mal? Porque a veces sentimos que no podemos más por lo mismo, porque no hemos entendido que amar a Dios es eso. Tenemos que amar a Dios simplemente, algo tan fácil, tan sencillo. Y cuando tú amas a Dios más que tú sobre todas las cosas, tu vida va a ser grandemente bendecida. Todas las cosas te van a ayudar a bien. Compruébalo. Es como el chayote. A mí no me gusta el chayote. Mi mamá me decía, hijo, ¿cómo no te gusta el chayote? Pruébalo. Es lo mismo. ¿Cómo puedo decir yo si no me gusta el chayote si no lo he probado? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si tú no experimentas, si tú no logras decir, Señor, yo quiero amarte, yo quiero ver esas bendiciones de por medio, va a ser muy difícil, ¿verdad? Así que yo ahora pruebo el chayote, hermanos, y me encanta, ¿verdad? Así es. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Es mi deseo y oración para cada uno de ustedes, y que el Señor nos bendiga.